Apurarnos un poquitito, porque tenemos que llegar al final del capítulo 1. Así que seguimos desde el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Evidentemente cambió el tema, porque está hablando ahora de que no somos tentados. ¿Ves? No podría decir no somos probados de parte de Dios. Sí somos probados de parte de Dios. ¿Por qué Santiago mezcla y habló de la prueba y ahora de la tentación juntos? ¿Por qué habla de las dos cosas en una forma junta? Bueno, porque acá hay una clave. En este versículo 13 dice, no diga. Cuando alguno es tentado, no diga. El tiempo verbal en el que está esta frase es como si dijera, cuando alguno es tentado, deje de decir. Deja de decir que sos tentado de parte de Dios. Esto implica que ellos estaban diciendo que eran tentados de parte de Dios. Había una mentalidad judía que decía que todo venía de Dios, lo bueno y lo malo. Y esto lo usaban como excusa. Entonces, por ejemplo, ellos estaban justificando y decían, y bueno, pero vos sabés lo que pasó, que ese hombre no me pagó, me contrató para la cosecha y no me pagó. Y cuando estaba saliendo, vi que se le cayó la billetera y bueno, yo fui tentado, Dios me puso en esa situación, pero después de todo, el otro era un miserable, se lo merecía, así que yo me quedé con la plata. Y de esa manera se justificaban. Entonces Santiago le dice, pará, dejá de decir que sos tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. La tentación no viene de Dios, y entonces tiene que explicar, entonces, ¿qué es esto de la tentación? Entonces Santiago va a comenzar su explicación del proceso de la tentación. Y dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada versículo Santiago va a usar una figura de la naturaleza para tratar de ser muy claro en la explicación. Aquí él va a utilizar la figura de la caza y de la pesca. Y él utiliza dos palabras, la palabra atraído y seducido. En realidad las palabras son seducido y arrastrado. Atraído en el griego acá tiene una preposición que sek, que significa hacia afuera. Es arrastrado hacia afuera. Las dos palabras son seducido y arrastrado hacia afuera. Cuando uno va a pescar, y acá no voy a hablar mucho de pesca porque hay unos cuantos que saben mucho más de pesca que yo, pero cuando vas a pescar yo sé al menos algo que tenés que tener que en el anzuelo. Una carnada. Y la carnada seduce al pescado. Pero no solamente eso, también la carnada tiene otro objetivo, tapa el anzuelo, encubre el anzuelo. El pescado ve algo que lo atrae, pero al mismo tiempo no ve las consecuencias, no ve que va a quedar enganchado en el anzuelo. Está seducido. Cuando uno es seducido en la tentación, no ve las consecuencias. La seducción te envuelve a tal punto que a veces perdés conciencia de todo lo demás. Perdés conciencia hasta de la misma presencia de Dios. Estás seducido, no ves otra cosa. No ves el anzuelo que está dentro. Y una vez que mordés ahí comienza una lucha. ¿Vieron cuando atrapás ahí al dorado y empiezan los saltos, ¿no? Empieza una lucha. Y el pescador, ¿qué hace? Lo tiene que arrastrar fuera del agua. Ahora yo quiero decirte algo. El agua, la voluntad de Dios es que el pescado viva ¿en dónde? En el agua. Si no lo hubiera hecho distinto. Y el pescador lo quiere arrastrar afuera de la voluntad de Dios, afuera del agua. Bueno, el creyente va a ser feliz en la voluntad de Dios. Y en la tentación Satanás te quiere arrastrar fuera de la voluntad de Dios para tu vida. Él pone cosas que te seducen. Y una vez que te tiene atrapado, te quiere arrastrar fuera de la voluntad de Dios. Y a veces hay creyentes que me dicen, yo estoy en la lucha. ¿Sabes por qué estás en la lucha? Porque ya mordiste el anzuelo y estás luchando. Sentís que hay algo que te está arrastrando afuera. La verdad es que podrías haber evitado esto. No necesitas estar en la lucha.
Jesús no estuvo en la lucha. Él rechazó la tentación. La tentación no es pecado, porque Jesús fue tentado y él nunca pecó. Pero cuando uno cede a la tentación, está ahí, ya mordió, ahí comienza la lucha. Y Satanás te quiere arrastrar fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él quiere que no disfrutes de la voluntad de Dios, que no seas un creyente gozoso en la vida cristiana, porque de esa manera arruina tu testimonio, porque de esa manera no puedes predicarle a nadie de Cristo. Él quiere silenciar tus labios, haciéndote caer en el pecado. Así dice, cuando uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, estos deseos que están en nuestro interior. Ahora, en el pasaje no menciona a Satanás. Santiago hace mucho esto. En el capítulo 3 también habla de la lengua y habla de que hay que sujetarla con freno y habla del timón del barco y no se nombra, pero alguien tiene que estar en el timón, alguien tiene que manejar el freno del caballo. Bueno, alguien acá está poniendo la trampa. No hace falta mencionarlo, pero Satanás es el tentador, él es el que está poniendo la trampa. Y él lleva muchos siglos tentando al hombre y tiene mucha experiencia. Sabe bien qué carnada usar con cada uno. Y él va a probar, y si no funciona una carnada en tu vida, va a usar otra. Pero él va a insistir hasta encontrar la carnada que te seduce. Vos sabés que a todos pescados no lo enganchás con la misma cosa. Y Satanás sabe usar carnadas para seducirnos y arrastrarnos fuera. Ahora, versículo 15 habla de otro ejemplo. Él ahora utiliza el ejemplo del engendramiento y la concepción y el dar a luz. Y dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ahí tenemos un primer cuadro. ¿Ves? El deseo no es pecado, la tentación no es pecado, pero después que ha concebido, ahí engendró el pecado. Es decir, ¿cuándo la tentación se convierte en pecado? Cuando el deseo se une a mi voluntad. ¿Ves? Mirar a una mujer no es pecado, pero mirar para codiciarla, ahí ya se unió. Se unió la mirada con la codicia. Y ahí se engendró el pecado. Ahora, ese pecado que se engendró está como el bebé, que es engendrado en el vientre de la madre y por ahí todavía ni se da cuenta que está embarazada. Pasa un tiempo. Y hay un proceso en el que va creciendo el bebé. Y un día da a luz. Esa es la segunda parte. Dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ahí hay otro dar a luz. En el primero hablaba del engendramiento, acá dar a luz. A ver, ese pecado que está vivo ya, pero en el interior, si yo no freno, un día va a crecer a tal punto que se va a dar a luz. A ver, el hombre que codició la mujer del prójimo, ya pecó, dice Jesús, ya adulteraste en el corazón. Sí, pero todavía es en el corazón. Claro que es pecado igual y debo confesarlo. Pero si no freno, ese pecado va a ir creciendo en mí y un día se va a dar a luz. Y un día va a practicarse lo que ya estaba en el corazón. Por eso el concepto acá que Santiago describe es como que tengo que abortar en algún momento. Tengo que abortar, es decir, tengo que frenar este proceso. Lo ideal es frenar en la primera etapa, como hizo Jesús. ¿Vieron? Vino el tentador y el tentador siempre ofrece lo mismo, satisfacción, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Tenés hambre? Sí, bueno, sos hijo de Dios, tenés poder, ¿por qué no haces las piedras pan? No había nada de malo en comer, gracias a Dios, no es pecado, no hay un mandamiento que diga no comerás. ¿Nadie dice amén? Menos mal. Pero el problema es que Dios no le había provisto comida. Y Satanás lo tentó a buscar satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Y Jesús dice, no, yo prefiero tener hambre en la voluntad de Dios, si eso es lo que Él quiere, antes que estar satisfecho fuera de la voluntad de Dios.
¿Te das cuenta? Satanás siempre nos tienta a buscar satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Y por supuesto lo mejor es no ceder. En ese momento el rechazo, el escrito está, no, de ninguna manera. Yo confío en la voluntad de Dios, no solo de pan, es decir, no solamente tengo que buscar satisfacción en la vida, sino toda palabra de Dios. Y cuando Dios quiera, Él me va a proveer. Esa sería la mejor respuesta, ese sería el momento donde no caí en la tentación. Ahora, alguien cedió a la tentación. Todavía tengo una segunda oportunidad para abortar, es decir, para que ese pecado no se dé a luz. Mira, te cambio el ejemplo. Salimos del ejemplo de mirar a una mujer para el ejemplo de que estás jugando ahí en la cancha de fútbol. Y hay uno que te tiene cansado, ¿viste? Porque te va pegando ahí en los tobillos. Y vino la tentación, ¿no? En la próxima le meto una patada acá, sácate. Ahora, estás buscando la oportunidad y ya caíste en pecado porque en tu mente ya lo partiste al medio. Pero en el momento en que le vas a pegar, sentís ahí una voz que te dice, no, pará, tenés que amar al hermano. Y ahí dijiste, bueno, está bien, no lo voy a hacer. Abortaste. No se dio a luz. Si hubiera dado a luz el pecado, el otro iba al hospital, después vos tenías un problema. ¿Pero qué? Evité las consecuencias. Ahora, pecado, yo tengo que confesar el pecado en el corazón, pero acá lo que dice Santiago es al menos evitar las consecuencias, pero si seguís el proceso, ese pecado va a dar a luz. Aquí dice la muerte, hablando de la consecuencia final. La paga del pecado es muerte. Bueno, es la consecuencia final, pero está hablando de las consecuencias. Así que el proceso de la tentación es algo que yo debo frenar. Ahora, amados hermanos míos, no erréis. Especialmente si estás por patear un penal. No erréis. Versículo 17. Sí, se lo dedicamos a Higuaín y a todos los... 17. Santiago no terminó de hablar de la tentación. Él va a dar acá en el versículo 17 el remedio. Él dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. Lo que está diciendo es, no pienses que vas a sacar algo bueno de lo que ofrece el mundo. Nunca es buena dádiva, nunca es don perfecto. Puede ser atractivo, puede traerte un poco de placer, pero nunca es un don perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Y entonces vos tenés que decir, si no viene de Dios, no lo quiero. No lo quiero. Y alguien te dice, pero yo te doy toda esta plata, no la quiero. No viene de Dios, no la quiero. Pero no seas tonto, agarralo. Mira, la agarrás y no llegás ni a la esquina. Y te asaltaron y te robaron y terminaste en el hospital sin un peso como estabas antes y aparte de que te duele todo. Y ahí entendés, ¿no? Toda buena dádiva viene de Dios. Si no viene de Dios, no lo quiero. ¿Ves? Eso es lo que Jesús le estaba respondiendo al diablo. Esas piedras son piedras. Si no viene de Dios, no las quiero. A eso significa cuando dice Pablo en Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como algo, ¿a qué? Aferrarse. Él no se aferró a la deidad para zafar de la situación y decir, bueno, hago las piedras. No se aferró. Satanás le estaba diciendo, dale, vos sos hijo de Dios, hacelo. Buscá tu propia satisfacción para no tener hambre fuera de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? El concepto acá es fe en la palabra de Dios, como Jesús tuvo. Escrito está, no solo de pan. Yo confío en la palabra. Y eso es lo que Santiago dice, confía en la palabra. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Y termina con un ejemplo, como en cada versículo, una ilustración. Aquí es de los astros. Y utiliza dos palabras en griego. Dice, en primer lugar, no hay mudanza, ni sombra de variación. La palabra mudanza hace referencia a las fases. ¿Vieron? La luna tiene 4 fases, ¿no?
está en luna llena, cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente. A veces, dice, vos podés ver a Dios en tu vida poco, a veces lo ves en plenitud y a veces no lo ves. Pero Dios no cambia. No hay mudanza. Dios no cambia. No dejó de ser bueno Dios porque ahora estás enfermo. No dejó de ser bueno. No dejó de amarte. Dios no cambia. A mí a veces me llama la atención cuando alguien comparte y le fue muy, muy bien, ¿no? Y dice, y Dios fue muy bueno. Y yo le pregunto, ¿y si no te hubiera ido bien? ¿Dios no hubiera sido bueno igual? Qué bueno que fue Dios, mirá lo que nos dio. ¿Y si no te lo hubiera dado? Dios sigue siendo bueno igual. Él no cambia, no cambia. Tenemos que aprender a no medir la bondad de Dios por las bendiciones que tenemos. Porque aun cuando estas no vienen, Dios sigue siendo el mismo Dios amoroso y bueno que no nos da, quizás porque en su propósito Él está viendo que no va a ser bueno que lo tengamos. Por eso dice, aprendí a confiar en ese Dios que no cambia. Y después dice, ni sombra. La palabra sombra es eclipse. Vieron, a veces la luna oculta al sol, está eclipsado, pero acá dice Dios no puede ser eclipsado. A veces los problemas no nos dejan ver a Dios. A veces los problemas nos tapan a Dios. Y entonces uno dice, no, pero está muy lindo todo lo que decís, pero la verdad es que yo tengo este problema, la verdad es que me sacaron de Jerusalén, vine a esta tierra, no conozco a nadie, me dan trabajo, no me pagan, ¿qué hago? Escúchame, Dios no puede ser eclipsado por los problemas. Aprende a ver que Dios está ahí, donde siempre estuvo y donde siempre va a estar. Porque Dios es el mismo, no cambia. Tenés que confiar en ese Dios. No dejes de confiar en Él, porque ahí es cuando la tentación gana fuerza. Hermanos, no te equivoques, dice. No erréis, no te equivoques pensando que podés sacar algo bueno del mundo. Si no viene de Dios, no lo quieras. Rechazalo. Ahí está ese muchacho soltero y viene esa chica que aparece. ¿Viene de Dios? Ahí está esa chica sufriendo un problema ahí emocional y viene justo esa persona. No, ¿viene de Dios? Si no viene de Dios, no lo quiero. No hay lucha, no hay ahí un debate a ver si puedes. No. Cuando uno da lugar, la tentación cobra fuerza. Por eso el concepto de este versículo 17 nos ayuda realmente a vencer la tentación. Y entonces en el versículo 18 va a decir algo más. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí está dando el propósito, dice, Dios nos hizo nacer. ¿Con qué propósito? Que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, ¿qué son las primicias? Bueno, sí, las primicias es lo primero, pero no me explica qué son las primicias. Era lo consagrado a Dios. De toda la cosecha se sacaban los primeros frutos, pero no solamente porque eran los primeros. Esto se consagraba a Dios, se lo llevaba al templo y se lo entregaba a Dios. Eso eran las primicias, lo consagrado a Dios. Acá dice, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? El propósito de nuestro nacimiento es para que seamos lo consagrado a Dios de entre sus criaturas. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, pero nosotros nacimos por la palabra de Dios para ser lo consagrado a Dios en este mundo. Somos lo consagrado. Entonces dice, no te olvides del propósito de Dios. Él te sacó, te separó del mundo. Estás consagrado a Él. Le perteneces a Él. Confía en que Dios va a tener cuidado de vos. Y en que Dios a su tiempo va a proveer. No busques satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Busca satisfacción en la voluntad de Dios. Sigue ahora versículo 19. Por esto, mis amados hermanos,
Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre. Hubo mucha discusión en estos creyentes. Uno puede ver que había muchas peleas, que usaban la lengua para, bueno, ustedes si leyeron el capítulo 3 de Santiago se van a dar cuenta del problema de la lengua, ¿no? Y que había muchos juicios de uno con otros, y en el capítulo 4 dice que se echaban la culpa y se acusaban. Quizás acá uno podía echar la culpa a otro y decir, vos fuiste el que nos trajo a este trabajo y mirá, no nos pagaron, ¿y ahora qué hacemos? Y dice, se estaban echando la culpa. Había muchos que estaban enojados por esta situación. Entonces le dice, pará, todo hombre sea pronto para oír, tardo para dos cosas, para hablar, para irarse. Tardo para hablar, no te apures en hablar, porque una vez que hablaste, después es muy difícil borrar las cosas que dijiste. Y ya vamos a hablar mucho de la lengua después, así que no me extiendo más ahora. Pero tardo, alguien dijo, Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Quizás es porque quiere que escuchemos el doble de lo que hablamos. Pero algunos parece que tienen 2 bocas y un oído, ¿no? Tardo para hablar. Alguien dijo así, poné tu mente en funcionamiento antes de poner tu lengua en movimiento. Y tardo para irarse, porque la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. Mira, a veces tenemos ese impulso de querer hacer lo correcto, sí, pero en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardo para irarse. Dice Efesios, airaos, pero no pequéis. La ira me puede llevar al pecado. Tardo para irarse. Nehemías, él dice que se enojó en gran manera, entonces lo medité y después, dice, reprendí a los oficiales. Y esa pausa, ese lo medité, seguramente habrá orado ahí, fue lo necesario para no transmitir la ira al otro. ¿Saben? El problema de la ira es que la ira se transmite, la ira se contagia, la ira se la va pasando de uno a otro. Estás enojado y de pronto le transmitís ira a los que están a tu alrededor. ¿Vieron esa historia que el hombre se levanta a la mañana y la esposa le sirvió el desayuno y el café estaba frío y las tostadas quemadas? Y el hombre le dice, el café está frío, la tostada es quemada, y la esposa reacciona. Claro, yo tengo que atender a los nenes, a vos, a todo el mundo, y vos pensás que estás en un hotel acá que te sirven el desayuno. Entonces el hombre se fue al trabajo y se llevó ¿qué? La ira que le pasó a la mujer. Entonces la secretaria no llega 10 minutos tarde. Siempre usted llega tarde, no puede ser. Otra vez, yo la necesitaba antes. Y le traspasó la ira a la secretaria. Y la mujer dice, pero ni me preguntó qué me pasó, no le importó si me robaron en el camino, si tuve problemas en el viaje. La ira de la esposa que le pasó al hombre, él se la pasó a la secretaria. Llega la secretaria a su casa y la recibe su hijito chiquito y dice, mamá, perdóname, pero estaba jugando a la pelota, rompí el jarrón de la abuela. Siempre lo mismo, no te puedo dejar solo, sos un inútil, no ves que rompes todo vos. Y le pasó la ira, ¿a quién ahora? Al nene. Y el nene comienza a caminar y da vuelta. ¿Y sabés qué está haciendo el nene así, caminando y dando vueltas? Buscando ahora a quién le puedo pasar la ira. Y de pronto se cruza el gato. Una patada. ¡Puf! Porque la ira se transmite, se contagia, se va pasando. Y acá dice, mira, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando la inmundicia y la abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Acá habla de un cuadro que la Biblia usa mucho, desechar para poder recibir. Es el concepto de sacate el vestido viejo y sucio para poder ponerte el nuevo. No te vistas arriba lo sucio, no podés. Tenés que sacar para poner.
Desechá la inmundicia, sacá todas esas cosas que estorban en el corazón. Sacá la amargura, sacá el enojo, sacá esas cosas que te están estorbando para poder recibir con mansedumbre. Ahí está la clave, mansedumbre. Una persona mansa es una persona que está bajo el control de Dios. Manso no es pasivo, no es pasividad, no es una persona que no reacciona. Eso no es manso, eso es un ganso. Manso es la persona que está bajo el control de Dios. Mirá, se dice en la Biblia que el hombre más manso de la tierra en el Antiguo Testamento, ¿quién era? Moisés. ¿Y fue manso Moisés cuando agarró el becerro de oro y se los hizo tragar a los otros? Fue manso. Y en el Nuevo Testamento, Jesús. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Fue manso Jesús cuando agarró el látigo y entró al templo y empezó a desparramar todo? ¿Te das cuenta? Mansedumbre no es pasividad. Mansedumbre es fuerza bajo control. Es que el Señor tenga el control de mí. Ahora, la ira toma el control muchas veces. Cuando la ira toma el control, Dios no está tomando el control. Por eso acá dice mansedumbre, es decir, ponete bajo el control de Dios. A Moisés le costó mucho aprender eso. Muchos años hasta que llegó a aprender a ser manso. Y eso es lo que el Señor nos llama. Y entonces dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago aquí inventa una palabra, porque la palabra hacedor no existe y la palabra oidor no existe. A ver, la palabra se refiere a alguien que se dedica a algo. Por ejemplo, si yo hoy tengo un arranque de inspiración y digo, tengo ganas de pintar un cuadro, me pongo a pintar un cuadro ahí. Total, ¿alguno vio los cuadros de Picasso? Yo lo veo y digo, si pagan millones por esto, yo también pinto, qué sé yo. Ahora yo pinto un cuadro ahí, ¿no? Listo. ¿Eso me convierte a mí en un pintor? ¿Sí o no? No. ¿Qué diferencia hay? Para ser un pintor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dedicarme a pintar. Ese debe ser mi oficio. Cuando acá habla de ser oidor, está hablando de personas que se dedican a oír. Y cuando habla de hacedor, es alguien que se dedica a vivir la palabra. No es malo oír la palabra. Al contrario, ustedes ahora son oidores. No es malo eso. Por eso dice, no solamente oidores. Ahí está el problema, en el solamente. No solamente oidores. No te dediques solamente a oír. Tenés que dedicarte a vivir la palabra, a ser un hacedor, a vivirla. Ahora, Santiago da un ejemplo y dice, es como el hombre que se mira en un espejo su rostro natural y luego se va y se olvida cómo era. Dice el hombre, en primer lugar no es genérico acá, no incluye a la mujer, porque la mujer no sirve para este ejemplo. En serio, ustedes se van a dar cuenta por qué en un momento. Cuando dice el hombre que mira en un espejo, la palabra mira, y ustedes saben que en griego hay varias palabras para mirar. La que utiliza acá es dar un vistazo rápido. ¿Ves por qué no sirve la mujer? Porque la mujer no da un vistazo rápido en el espejo. La mujer se queda frente al espejo, está 2 horas. Pero el hombre a veces sale apurado para el trabajo, se le hizo tarde, no sonó el despertador, entonces estás apurado, te miraste en el espejo solamente para ver cómo estaba nomás, porque después te vas peinando en el camino así, ¿no? Y después cuando estás en el trabajo, ¿qué? Te olvidás cómo estabas, te olvidás. Echaste un vistazo rápido, te fuiste, no hiciste los cambios, no te dedicaste a arreglar a la cara y te fuiste y después te olvidaste. Eso es el oidor. El oidor mira rápidamente la palabra de Dios, no se detiene en la palabra para ver los cambios que hay que hacer en la vida. Y luego cierra la Biblia y se va.
y no hace los cambios y todo sigue igual en la vida. Escuchó la palabra, pero se va. ¿Y sabe qué es el último paso? Se olvidó. Después se olvida. Y la vida no cambia. Escúchame, ¿cuántas veces has venido a la iglesia? Escuchaste la palabra, te fuiste, después te olvidaste. ¿Para qué sirvió lo que escuchaste? ¿Qué cambió en tu vida? A ver, ¿qué fue? No digo el mensaje de ayer, el mensaje del mes pasado. ¿Qué cambió tu vida después de ese mensaje? La verdad que no me acuerdo ni de qué habló. Bueno, fuiste un perfecto oidor, un buen oidor, pero no hiciste los cambios. Yo creo que muchos creyentes nos hemos acostumbrado a ser oidores de la palabra. Cuando estuve en España una vez, me llevaron en un pueblo ahí, Castilla, lindo pueblito de estos tradicionales, típicos, y me impactó un cartelito que decía capilla del oidor a 300 metros. Digo, mira, tienen una capilla los oidores. Y pregunté, ¿y la del hacedor dónde está? No tenemos de esa acá. El oidor de la palabra, mira, el otro dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado. Ahí habla el que mira atentamente. Esta es otra mirada. En el griego la palabra es agacharse para mirar, se agacha para mirar. En aquel tiempo los espejos se solían colocar sobre la mesa y la mesa no tenía patas, era baja, a 15 centímetros del piso más o menos, porque comían sentados en el piso. Había que agacharse para mirar, pero esto habla de una actitud frente a la palabra. Porque ¿vieron en el Antiguo Testamento la frase duros de cerviz? ¿Sabe qué significa? Que no inclinan el cuello, no se someten, no tienen esa actitud de sumisión. El siervo cuando viene ante el amo se humilla. Esta persona se agacha para ver la palabra, se humilla ante la palabra, está dispuesto a vivir la palabra. Y dice, y persevera en ella. Es decir, no se va rápido. Persevera, hace los cambios, se queda frente al espejo hasta arreglar, hasta hacer los cambios en la vida. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ves? La bienaventuranza viene por vivir la palabra, no por oír la palabra. En Juan capítulo 13, Jesús le dice a los discípulos, después de lavarle los pies, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis es muy bueno, pero no te alcanza para ser bienaventurado. Cuando lo vivo, recién ahí soy bienaventurado. Necesito tener el hábito, después de escuchar la palabra de Dios, de detenerme unos minutos para ver qué voy a aplicar a mi vida, qué cambio voy a hacer. Porque si no, me voy a recibir de oidor y no de hacedor. Ahora, aquí Santiago va a terminar ya este capítulo, estamos ya casi sobre la hora, y él va a decir, más el que mira atentamente, dijimos, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Estos creyentes estaban acostumbrados a la religiosidad. Ellos habían crecido en ese ambiente que ayer hablábamos, de los fariseos. Ellos estaban acostumbrados a esta religiosidad en apariencia. Y dice, si alguno se cree religioso, se muestra, se engaña a sí mismo. 2 veces repite la palabra engaña. Aquí y antes había dicho, engañándoos a vosotros mismos. La palabra engañar ahí en el griego es paralogismo. Logismo es la palabra de donde viene nuestra palabra lógica. Es un argumento, argumentos lógicos. Para es colocar al lado, coloco al lado argumentos que van explicando, y bueno, pero tenemos argumentos para todo.
Desde Adán y Eva ya, ¿te acordás cuando le dice a Adán, ¿qué hiciste? Y la mujer que me diste, ¿qué querés? Siempre le echamos la culpa a la mujer. ¿Y la esposa? Y la serpiente me engañó, yo no tengo la culpa. Siempre hay alguien que tiene la culpa. Argumentos para todo. Encontramos argumentos que justifican nuestra falta de fidelidad, el por qué ofrendamos poco, el por qué no hacemos esto, por qué siempre. Y dice, pará, esos argumentos lo único que logran es engañarte a vos mismo. Lo único que logran es convencer a tu propia conciencia para que no te acuse. Dice, basta, dice, no te engañes a vos mismo. La verdadera religión no consiste en apariencia, como la de los fariseos. No. Consiste en cosas prácticas, en vivir la vida cristiana. Y entonces Santiago usa 3 ejemplos. Sujeta su lengua. En segundo lugar, es sensible a los necesitados. Y en tercer lugar, es santo en el mundo. Sujeta su lengua, ya vamos a hablar, dijimos de la lengua. En segundo lugar, es sensible, visita a los huérfanos de luz. No hay cristianismo que no sea sensible a la necesidad de otros. Juan dice, si vos decís que amás a Dios, ¿cómo podés decir que no amás a tu hermano? Y si amás a tu hermano, ¿por qué no lo visitás, no lo ayudás, no estás preocupado por sus necesidades? La vida cristiana no es simplemente venir a la iglesia, es ser sensible a la necesidad de tu hermano. Y en tercer lugar, es santo en el mundo, se guarda sin mancha. Aquí coloca al mundo como esta fuente de contaminación, pero el verdadero Hijo de Dios se guarda sin mancha. Porque es la manera en que va a mostrar la diferencia. Me acuerdo que un hermano contaba la ilustración de que había ido a visitar una mina de carbón, de esto donde, del carbón natural, no del que se fabrica en los hornos ahí. Y claro, todo por supuesto estaba negro. Pero él vio en la entrada una flor blanca y le impactó. Dice, ¿cómo puede esta flor estar blanca? Y el guía le decía, lo que pasa es que la naturaleza le ha provisto de una resina en sus pétalos para que todas las partículas de carbón que caen ahí resbalen. Porque si no, no atrae a los insectos y no se logra esto de la polinización y toda esa cosa. Me llama la atención como dice la naturaleza, ¿no? Como que Dios le dio toda esa resina. Pero este hombre decía, qué cuadro de un creyente, ¿no? Que debiéramos estar así, guardarnos sin mancha, decir que las cosas de este mundo no se adhieran a nuestra vida, que nos resbalen. ¿Por qué? Porque si nos manchan, no atraemos a los insectos, a los inconversos que vengan a Cristo. Para atraerles tenés que estar sin mancha en el mundo. Ahora, el mundo se empecina en querer ensuciarnos, porque les molesta que seamos diferentes. Pero acá dice, el verdadero, el piadoso, el que quiere agradar a Dios, se guarda sin mancha del mundo. ¿Ves? Estos creyentes quizás estaban confundiendo la vida cristiana con esa de los fariseos que ellos habían visto. No, dice, pará, la vida cristiana no es así, no es apariencia. No pongas argumentos, no pongas ahí aplicaciones de cosas, tenés que buscar realmente cambiar frente al espejo de la palabra de Dios. Y saben, a ver, Santiago, vamos a vernos en el espejo. Yo estoy seguro que algunas cosas que vas a ver en el espejo no te van a gustar. Cuando lleguemos al capítulo 4, yo vi muchas cosas ahí que no me gustaron nada. Pero ¿qué va a ser? Es lo que hay. A veces miro en el espejo la cara y digo, ay, Señor. Y bueno, pero es lo que hay. Pero por la gracia de Dios, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar lo que vemos en el espejo. La cara no, esa la tenés que así como está, ¿qué va a hacer? Pero en el espejo de la palabra, el Espíritu Santo sí puede hacer un cambio. Y yo te pido que cada día que vengas, especialmente cuando lleguemos al capítulo 4, estés orando mucho. Señor, tengo que cambiar quizás cosas en mi corazón. No quiero ser igual. Quiero que tu palabra realmente me muestre
¿Qué son aquellas áreas de mi vida que tienen que ser diferentes si quiero mostrar a Cristo? Y yo sé que Dios hace la obra. Él hace la obra de distintas maneras. A veces tiene que usar la prueba, como dijimos. A veces Él usa su palabra y el Espíritu Santo marcando en el corazón. Y espero que estos días sean un instrumento en manos de Dios para poder obrar en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra y pedirte que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestra vida. Que cada día nos podamos ver en el espejo, Señor, y que más allá de lo que veamos, podamos tener esa disposición del corazón para que tú hagas los cambios que haya que hacer. Porque es nuestro deseo, Señor, ser como Cristo. Por eso, Señor, pedimos que tú nos ayudes a examinarnos con humildad, con mansedumbre, para estar dispuestos a los cambios que haya que hacer. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si no te lo hubiera dado, Dios sigue siendo bueno igual. Él no cambia, no cambia. Tenemos que aprender a no medir la bondad de Dios por las bendiciones que tenemos. Porque aun cuando estas no vienen, Dios sigue siendo el mismo Dios amoroso y bueno que no nos da, quizás porque en su propósito Él está viendo que no va a ser bueno que lo tengamos. Por eso dice, aprendí a confiar en ese Dios que no cambia. Y después dice, ni sombra. La palabra sombra es eclipse. Vieron, a veces la luna oculta al sol, está eclipsado, pero acá dice Dios no puede ser eclipsado. A veces los problemas no nos dejan ver a Dios. A veces los problemas nos tapan a Dios. Y entonces uno dice, no, pero está muy lindo todo lo que decís, pero la verdad es que yo tengo este problema, la verdad es que me sacaron de Jerusalén, vine a esta tierra, no conozco a nadie, me dan trabajo, no me pagan, ¿qué hago? Escúchame, Dios no puede ser eclipsado por los problemas. Aprende a ver que Dios está ahí, donde siempre estuvo y donde siempre va a estar. Porque Dios es el mismo, no cambia. Tenés que confiar en ese Dios. No dejes de confiar en Él, porque ahí es cuando la tentación gana fuerza. Hermanos, no te equivoques, dice. No erréis, no te equivoques pensando que podés sacar algo bueno del mundo. Si no viene de Dios, no lo quieras. Rechazalo. Ahí está ese muchacho soltero y viene esa chica que aparece. Pará, ¿viene de Dios? Ahí está esa chica sufriendo un problema ahí emocional y viene justo esa persona. No, ¿viene de Dios? Si no viene de Dios, no lo quiero. No hay lucha, no hay ahí un debate a ver si puedes. No. Cuando uno da lugar, la tentación cobra fuerza. Por eso el concepto de este versículo 17 nos ayuda realmente a vencer la tentación. Y entonces en el versículo 18 va a decir algo más. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí está dando el propósito, dice, Dios nos hizo nacer. ¿Con qué propósito? Que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, ¿qué son las primicias? Bueno, sí, las primicias es lo primero, pero no me explica qué son las primicias. Era lo consagrado a Dios. De toda la cosecha se sacaban los primeros frutos, pero no solamente porque eran los primeros. Esto es parte de Dios. Esto implica que ellos estaban diciendo que eran tentados de parte de Dios. Había una mentalidad judía que decía que todo venía de Dios, lo bueno y lo malo. Y esto lo usaban como excusa. Entonces, por ejemplo, ellos estaban justificando y decían, y bueno, pero vos sabés lo que pasó, que ese hombre no me pagó, me contrató para la cosecha y no me pagó. Y cuando estaba saliendo, vi que se le cayó la billetera y bueno, yo fui tentado, Dios me puso en esa situación.
Pero después de todo, el otro era un miserable, se lo merecía, así que yo me quedé con la plata. Y de esa manera se justificaban. Entonces Santiago le dice, pará, dejá de decir que sos tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. La tentación no viene de Dios. Y entonces tiene que explicar, entonces, ¿qué es esto de la tentación? Entonces Santiago va a comenzar su explicación del proceso de la tentación. Y dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada versículo Santiago va a usar una figura de la naturaleza para tratar de ser muy claro en la explicación. Aquí él va a utilizar la figura de la caza y de la pesca. Y él utiliza dos palabras, la palabra atraído y seducido. En realidad las palabras son seducido y arrastrado. Atraído en el griego acá tiene una preposición que sek, que significa hacia afuera. Es arrastrado hacia afuera. Las dos palabras son seducido y arrastrado hacia afuera. Cuando uno va a pescar, y acá no voy a hablar mucho de pesca porque hay unos cuantos que saben mucho más de pesca que yo, pero cuando vas a pescar yo sé al menos algo, que tenés que tener que en el anzuelo. Una carnada. Y la carnada seduce al pescado. Pero no solamente eso, también la carnada tiene otro objetivo, tapa el anzuelo, encubre el anzuelo. El pescado ve algo que lo atrae, pero al mismo tiempo no ve las consecuencias, no ve que va a quedar enganchado en el anzuelo. Está seducido. Cuando uno es seducido en la tentación, no ve las consecuencias. La seducción te envuelve a tal punto que a veces perdés conciencia de todo lo demás. Perdés conciencia hasta de la misma presencia de Dios. Estás seducido, no ves otra cosa. No ves el anzuelo que está dentro. Y una vez que mordés ahí comienza, no reacciona. Eso no es manso, eso es un ganso. Manso es la persona que está bajo el control de Dios. Mirá, se dice en la Biblia que el hombre más manso de la tierra en el Antiguo Testamento, ¿quién era? Moisés. ¿Y fue manso Moisés cuando agarró el becerro de oro y se los hizo tragar a los otros? Fue manso. Y en el Nuevo Testamento, Jesús. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Fue manso Jesús cuando agarró el látigo y entró al templo y empezó a desparramar todo? ¿Te das cuenta? Mansedumbre no es pasividad, mansedumbre es fuerza bajo control. Es que el Señor tenga el control de mí. Ahora, la ira toma el control muchas veces. Cuando la ira toma el control, Dios no está tomando el control. Por eso acá dice mansedumbre, es decir, ponete bajo el control de Dios. A Moisés le costó mucho aprender eso. Muchos años hasta que llegó a aprender a ser manso. Y eso es lo que el Señor nos llama. Y entonces dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago aquí inventa una palabra, porque la palabra hacedor no existe y la palabra oidor no existe. A ver, la palabra se refiere a alguien que se dedica a algo. Por ejemplo, si yo hoy tengo un arranque de inspiración y digo, tengo ganas de pintar un cuadro, me pongo a pintar un cuadro ahí. Total, ¿alguno vio los cuadros de Picasso? Yo lo veo y digo, si pagan millones por esto, yo también pinto, qué sé yo. Ahora yo pinto un cuadro ahí, ¿no? Listo. ¿Eso me convierte a mí en un pintor? ¿Sí o no? No. ¿Qué diferencia hay? Para ser un pintor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dedicarme a pintar. Ese debe ser mi oficio. Cuando acá habla de ser oidor, está hablando de personas que se dedican a oír. Y cuando habla de hacedor, es alguien que se dedica a vivir la palabra. No es malo oír la palabra,
Al contrario, ustedes ahora son oidores. No es malo eso. Por eso dice, no solamente oidores. Ahí está el problema, en el solamente. No solamente oidores. No te dediques solamente a oír. Tenés que dedicarte a vivir la palabra, a ser un hacedor, a vivirla. Ahora, Santiago da confía en que Dios va a tener cuidado de vos y en que Dios a su tiempo va a proveer. No busques satisfacción fuera de la voluntad de Dios, busca satisfacción en la voluntad de Dios. Sigue ahora versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre. Hubo mucha discusión en estos creyentes. Uno puede ver que había muchas peleas, que usaban la lengua para... Bueno, ustedes si leyeron capítulo 3 de Santiago se van a dar cuenta del problema de la lengua, ¿no? Y que había muchos juicios de uno con otros. Y en el capítulo 4 dice que se echaban la culpa y se acusaban. Quizás acá uno podía echar la culpa a otro y decir, vos fuiste el que nos trajo a este trabajo y mirá, no nos pagaron y ahora ¿qué hacemos? Y dice, se estaban echando la culpa. Había muchos que estaban enojados por esta situación. Entonces le dice, pará, todo hombre sea pronto para oír, tardo para dos cosas, para hablar, para irarse. Tardo para hablar, no te apures en hablar, porque una vez que hablaste, después es muy difícil borrar las cosas que dijiste. Y ya vamos a hablar mucho de la lengua después, así que no me extiendo más ahora. Pero tardo, alguien dijo, Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Quizás es porque quiere que escuchemos el doble de lo que hablamos. Pero algunos parece que tienen 2 bocas y un oído, ¿no? Tardo para hablar. Alguien dijo así, poné tu mente en funcionamiento antes de poner tu lengua en movimiento. Y tardo para irarse, porque la ira del hombre, dice, no, obra la justicia de Dios. Mira, a veces tenemos ese impulso de querer hacer lo correcto, sí, pero en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardo para irarse. Dice Efesios, airaos, pero no pequéis. La ira me puede llevar al pecado. Tardo para irarse. Nehemías, él dice que se enojó en gran manera. Entonces lo medité y después, dice, reprendí a los oficiales. Y esa pausa, ese lo medité, seguramente habrá orado ahí. Fue lo necesario para no transmitir la ira al otro. ¿Saben? El problema de la ira es que la ira se transmite. La ira se contagia. La ira se la gana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Estos creyentes estaban acostumbrados a la religiosidad. Ellos habían crecido en ese ambiente que ayer hablábamos, de los fariseos. Ellos estaban acostumbrados a esta religiosidad en apariencia. Y dice, si alguno se cree religioso, se muestra, se engaña a sí mismo. 2 veces repite la palabra engaña. Aquí y antes había dicho, engañándoos a vosotros mismos. La palabra engañar ahí en el griego es paralogismo. Logismo es la palabra de donde viene nuestra palabra lógica. Es un argumento, argumentos lógicos. Para es colocar al lado, coloco al lado argumentos que van explicando, y bueno, pero tenemos argumentos para todo. Desde Adán y Eva ya, ¿te acordás cuando le dice a Adán, ¿qué hiciste? Y la mujer que me diste, ¿qué querés? Siempre le echamos la culpa a la mujer. ¿Y la esposa? Y la serpiente me engañó, yo no tengo la culpa. Siempre hay alguien que tiene la culpa. Argumentos para todo. Encontramos argumentos que justifican nuestra falta de fidelidad, el por qué ofrendamos poco, el por qué no hacemos esto, por qué siempre. Y dice, pará,
esos argumentos lo único que logran es engañarte a vos mismo. Lo único que logran es convencer a tu propia conciencia para que no te acuse. Dice, basta, dice, no te engañes a vos mismo. La verdadera religión no consiste en apariencia, como la de los fariseos. No. Consiste en cosas prácticas, en vivir la vida cristiana. Y entonces Santiago usa 3 ejemplos. Sujeta su lengua. En segundo lugar, es sensible a los necesitados. Y en tercer lugar, es santo en el mundo. Sujeta su lengua, ya vamos a hablar, dijimos de la lengua. En segundo lugar, es sensible, visita a los huérfanos de luz. No hay cristianismo que no sea sensible a la necesidad de otros. Juan dice, si vos decís que amás a Dios, ¿cómo podés decir que no amás a tu hermano? Y si amás a tu hermano, ¿por qué no lo visitás, no lo ayudás, no estás preocupado por sus necesidades? La vida cristiana no es simplemente venir a la iglesia, es ser sensible a la necesidad de tu hermano. Y en tercer lugar, es santo en el mundo, se guarda sin mancha. Aquí coloca al mundo como esta fuente de contaminación, pero el verdadero Hijo de Dios se guarda sin mancha. Porque el escrito está, no, de ninguna manera. Yo confío en la voluntad de Dios, no solo de pan, es decir, no solamente tengo que buscar satisfacción en la vida, sino toda palabra de Dios. Y cuando Dios quiera, Él me va a proveer. Esa sería la mejor respuesta, eso sería el momento donde no caí en la tentación. Ahora, alguien cedió a la tentación. Todavía tengo una segunda oportunidad para abortar, es decir, para que ese pecado no se dé a luz. Mira, te cambio el ejemplo. Salimos del ejemplo de mirar a una mujer para el ejemplo que estás jugando ahí en la cancha de fútbol. Y hay uno que te tiene cansado, ¿viste? Porque te va pegando ahí en los tobillos. Y vino la tentación, ¿no? En la próxima le meto una patada acá, sácate. Ahora, estás buscando la oportunidad. Y ya caíste en pecado porque en tu mente ya lo partiste al medio. Pero en el momento en que le vas a pegar, sentís ahí una voz que te dice, no, pará, tenés que amar al hermano. Y ahí dijiste, bueno, está bien, no lo voy a hacer. Abortaste. No se dio a luz. Si hubiera dado a luz el pecado, el otro iba al hospital, después vos tenías un problema. ¿Pero qué? Evité las consecuencias. Ahora, pecado, yo tengo que confesar el pecado en el corazón, pero acá lo que dice Santiago es al menos evitar las consecuencias, pero si seguís el proceso, ese pecado va a dar a luz. Aquí dice la muerte, hablando de la consecuencia final, la paga del pecado es muerte. Bueno, es la consecuencia final, pero está hablando de las consecuencias. Así que el proceso de la tentación es algo que yo debo frenar. Ahora, amados hermanos míos, no erréis, especialmente si estás por patear un penal, no erréis. Versículo 17, sí, se lo dedicamos a Higuaín y a todos los... 17. Santiago no terminó de hablar de la tentación, Él va a dar acá en el versículo 17 el remedio. Él dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. Lo que está diciendo es, no pienses que vas a sacar algo bueno de lo que ofrece el mundo. Nunca es buena dádiva, nunca es don perfecto. Puede ser atractivo, puede traerte un poco de placer, pero nunca es un don perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Y entonces vos tenés que decir, si Él lleva muchos siglos tentando al hombre y tiene mucha experiencia, sabe bien qué carnada usar con cada uno. Y Él va a probar, y si no funciona una carnada en tu vida, va a usar otra. Pero Él va a insistir hasta encontrar la carnada que te seduce. Vos sabés que a todos pescados no lo enganchás con la misma cosa. Y Satanás sabe usar carnadas para seducirnos y arrastrarnos fuera. Ahora, versículo 15 habla de otro ejemplo.
Él ahora utiliza el ejemplo del engendramiento y la concepción y el dar a luz. Y dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ahí tenemos un primer cuadro. ¿Ves? El deseo no es pecado, la tentación no es pecado, pero después que ha concebido, ahí engendró el pecado. Es decir, ¿cuándo la tentación se convierte en pecado? Cuando el deseo se une a mi voluntad. ¿Ves? Mirar a una mujer no es pecado, pero mirar para codiciarla, ahí ya se unió. Se unió la mirada con la codicia. Y ahí se engendró el pecado. Ahora, ese pecado que se engendró está como el bebé, que es engendrado en el vientre de la madre y por ahí todavía ni se da cuenta que está embarazada. Pasa un tiempo. Y hay un proceso en el que va creciendo el bebé. Y un día da a luz. Esa es la segunda parte. Dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ahí hay otro dar a luz. En el primero hablaba del engendramiento, acá dar a luz. A ver, ese pecado que está vivo ya, pero en el interior, si yo no freno, un día va a crecer a tal punto que se va a dar a luz. A ver, el hombre que codició la mujer del prójimo, ya pecó, dice Jesús, ya adulteraste en el corazón. Sí, pero todavía es en el corazón. Claro que es pecado igual y debo confesarlo. Pero si no freno, ese pecado va a ir creciendo en mí y un día se va a dar a luz. Y un día va a practicarse lo que ya estaba en el corazón. Por eso el concepto acá que Santiago describe es como que tengo que abortar en algún momento. Tengo que abortar, es decir, tengo que frenar este proceso. Lo ideal es frenar en la primera etapa, como hizo Jesús. ¿Vieron? Vino el tentador y el tentador. Por eso acá dice mansedumbre, es decir, ponete bajo el control de Dios. A Moisés le costó mucho aprender eso. Muchos años hasta que llegó a aprender a ser manso. Y eso es lo que el Señor nos llama. Y entonces dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago aquí inventa una palabra, porque la palabra hacedor no existe y la palabra oidor no existe. A ver, la palabra se refiere a alguien que se dedica a algo. Por ejemplo, si yo hoy tengo un arranque de inspiración y digo, tengo ganas de pintar un cuadro, me pongo a pintar un cuadro ahí. Total, ¿alguno vio los cuadros de Picasso? Yo lo veo y digo, si pagan millones por esto, yo también pinto, qué sé yo. Ahora yo pinto un cuadro ahí, ¿no? Listo. ¿Eso me convierte a mí en un pintor? ¿Sí o no? No. No. ¿Qué diferencia hay? Para ser un pintor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dedicarme a pintar. Ese debe ser mi oficio. Cuando acá habla de ser oidor, está hablando de personas que se dedican a oír. Y cuando habla de hacedor, es alguien que se dedica a vivir la palabra. No es malo oír la palabra. Al contrario, ustedes ahora son oidores. No es malo eso. Por eso dice, no solamente oidores. Ahí está el problema, en el solamente. No solamente oidores. No te dediques solamente a oír. Tenés que dedicarte a vivir la palabra, a ser un hacedor, a vivirla. Ahora, Santiago da un ejemplo y dice, es como el hombre que se mira en un espejo su rostro natural y luego se va y se olvida cómo era. Dice el hombre, en primer lugar no es genérico acá, no incluye a la mujer, porque la mujer no sirve para este ejemplo. En serio, ustedes se van a dar cuenta por qué en un momento. Cuando dice el hombre que mira
en un espejo, la palabra mira, y ustedes saben que en griego hay varias palabras para mirar. La que utiliza acá es dar un vistazo rápido. ¿Ves por qué no sirve la mujer? Porque la mujer no da un vistazo rápido en el espejo. La mujer se queda frente al espejo, está 2 horas. Pero el hombre a veces sale apurado para el trabajo, se le hizo tarde, no sonó el despertador, entonces estás apurado, te miraste. Él ahora utiliza el ejemplo del engendramiento y la concepción y el dar a luz. Y dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ahí tenemos un primer cuadro. ¿Ves? El deseo no es pecado, la tentación no es pecado, pero después que ha concebido, ahí engendró el pecado. Es decir, ¿cuándo la tentación se convierte en pecado? Cuando el deseo se une a mi voluntad. ¿Ves? Mirar a una mujer no es pecado, pero mirar para codiciarla, ahí ya se unió. Se unió la mirada con la codicia. Y ahí se engendró el pecado. Ahora, ese pecado que se engendró está como el bebé, que es engendrado en el vientre de la madre y por ahí todavía ni se da cuenta que está embarazada. Pasa un tiempo. Y hay un proceso en el que va creciendo el bebé. Y un día da a luz. Esa es la segunda parte. Dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ahí hay otro dar a luz. En el primero hablaba del engendramiento, acá dar a luz. A ver, ese pecado que está vivo ya, pero en el interior, si yo no freno, un día va a crecer a tal punto que se va a dar a luz. A ver, el hombre que codició la mujer del prójimo, ya pecó, dice Jesús, ya adulteraste en el corazón. Sí, pero todavía es en el corazón. Claro que es pecado igual y debo confesarlo. Pero si no freno, ese pecado va a ir creciendo en mí y un día se va a dar a luz. Y un día va a practicarse lo que ya estaba en el corazón. Por eso el concepto acá que Santiago describe es como que tengo que abortar en algún momento. Tengo que abortar, es decir, tengo que frenar este proceso. Lo ideal es frenar en la primera etapa, como hizo Jesús. ¿Vieron? Vino el tentador y el tentador siempre ofrece lo mismo, satisfacción, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Tenés hambre? Sí, bueno, sos hijo de Dios, tenés poder, ¿por qué no haces las piedras pan? No había nada de malo en comer, gracias a Dios, no es pecado, no hay un mandamiento que diga no comerás. Nadie dice amén, menos mal. Pero el problema es que Dios no le había provisto comida. Y Satanás lo tentó a buscar satisfacción fuera de la voluntad de Dios.